sobre temas de fondo. Vamos a comenzar con una encuesta que nos ha venido a presentar el gerente general de la Compañía Peruana de Investigaciones, más conocida como CPI, que ha hecho una encuesta de acuerdo a las reglas internacionales en cuanto al número de personas encuestadas, en cuanto a las regiones escogidas para las encuestas y en cuanto a los sectores socioeconómicos y grupos de edad. Digo esto porque algún parlamentario durante esta semana ha querido poner en cuestión en general las encuestas, por supuesto que no lo favorecen a él y a su grupo, pero es como si en el Perú y recurrimos a una metodología que no existe en otras partes, es exactamente la misma. Acá lo importante es prestar atención a la fecha. Y lo importante de la encuesta que vamos a comentar ahora con el principal responsable de su realización es que es una encuesta que ha sido hecha hasta el miércoles 20. Hasta el miércoles 20 quiere decir que es posterior la encuesta a todas las que se han hecho antes, número uno, y sobre todo posterior a la realización de la cumbre de la APEC, que como sabemos tuvo lugar hasta el sábado de la semana pasada, con el añadido de algunas visitas oficiales el domingo 17. De manera que estamos ante una encuesta que va sin duda a reflejar la opinión que se ha formado la opinión pública del Perú sobre la realización de este evento internacional y su impacto sobre nuestra economía. Señor Omar Castro, gerente general del CPI, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. No realizaban ustedes ninguna encuesta desde el mes de agosto de esta amplitud, quiero decir. Sí, es correcto. De manera que los datos que tenemos ahora tenemos que contrastarlos en relación a los datos que ustedes aportaron en agosto pasado, en el entendido de que, entre tanto, han podido haber oscilaciones de acuerdo a las noticias que se producían, ¿no? Pero estamos entonces claros, es una encuesta hasta este miércoles. Es correcto, es un campo que se ha hecho a nivel nacional, campo urbano-rural, 1.200 encuestas, totalmente representativa de casi el 96% de la población entre 18 y 70 años. Y es una encuesta, como bien decías tú, que hemos realizado luego de 2 meses y medio aproximadamente de lo último que hicimos, donde la aprobación estaba en 7.1, que presentamos aquí contigo. Aprobación de la presidenta. De la presidenta. 7.1 en agosto. Presidencial. Es correcto. Después de su discurso presidencial y algunos anuncios que se hizo, ¿no? Sí, sin embargo, es bueno aclararlo, creo que tú, Fernando, vas en esa línea, porque hace pocos días se presentó una encuesta de un campo que se realizó antes del foro APEC, donde la aprobación presidencial estaba en 3 puntos, de nuestros amigos de Datum, una empresa de investigación distinta a nosotros, pero que mostraba un campo anterior a la APEC. En esta oportunidad, la aprobación para nosotros en un campo que se ha hecho post-APEC está la aprobación de la presidenta en 5.1. Estamos mostrándolo en la pantalla para quienes nos siguen por televisión. Los 3 indicadores en verde, la aprobación 5.1, como usted dice, en azul la desaprobación, que es 89.5, y no precisa 5.4%. Decir que hay un aumento por intentar compararlo con el 3% que se mostró hace una semana es un error. Es un error porque somos empresas distintas. Nosotros como CPI no medimos aprobación presidencial en septiembre y en octubre. Es muy probable que por la coyuntura y por la tendencia, Fernando, recuerda que nosotros siempre hablamos de tendencia, la aprobación durante todo el año ha ido cayendo y lo último que nosotros hicimos en agosto, volvíamos a notar y hacer hincapié en que existía una curva descendente en la aprobación. Es muy probable que haya estado descendiendo en los meses de septiembre-octubre. ¿A qué número pudo haber llegado antes de APEC? No lo sabemos. Sin embargo, luego del análisis que vamos a hacer aquí contigo, sí podríamos intuir que la APEC, la realización de la APEC en el Perú habría podido ayudar en algo a la gestión y sobre todo al Ejecutivo y a la aprobación presidencial. Es un 5.1 que nosotros pretendemos hacer en pocas semanas una nueva evaluación para ver si esto es una tendencia, ¿no? Si esto es un momento post-APEC o si es una tendencia respecto a los números, por ejemplo, que nos presenta el invitado anterior, el jefe de gabinete del Ministerio del Interior, sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana, las personas comienzan a tener o a darle mucho más importancia a las posibles consecuencias que podría tener el foro APEC en el país. Respecto de esa cifra masiva, 5.1 de aprobación, 89.5 de desaprobación, algo que llama la atención
es que la desaprobación es superior entre las mujeres. Como si a nivel nacional la aprobación es de 5,6, a nivel de las mujeres es como 20% menos, solo 4,6. Es correcto. ¿Cómo se puede explicar eso? Esto se puede explicar con una pregunta posterior que hacemos respecto meramente, Fernando, a la situación económica en el país. Y eso ya lo veíamos de antes, me voy a atrever a avanzar un poco más en el cuestionario. Nosotros hacemos una pregunta que podría contestar tranquilamente esta situación. Preguntamos a la población nacional, ¿qué diría usted respecto a la situación económica en nuestro país en ese año 2024 respecto al año 2023, al anterior? Es peor que el año pasado, un 65,1% a nivel nacional. Menciona que el 2024 ha sido peor económicamente hablando respecto al 2023. En las mujeres es 72%. En los hombres es 57,9%. O sea, las mujeres tienen una mirada mucho más crítica sobre la situación de la economía. Es correcto. Y esto el motivo puede ser que finalmente muchas mujeres en el hogar deciden en realidad o son las que se enfrentan al mercado, a las compras diarias, semanales, mensuales que se pueden hacer para abastecer el hogar, ¿no? Conocen alimentos. con más precisión el nivel de precios y la situación de los hijos. Mayoritariamente en nuestra sociedad es así. Y los hijos frente al empleo. Es correcto. Saben más las mujeres que los hombres. Es así. Sobre todo porque hay un porcentaje considerable de hogares monoparentales donde solamente hay una mujer a cargo. Es cierto, es cierto. Estamos hablando de un porcentaje significativo, ¿no? Es un porcentaje significativo y esto podría responder esa diferencia en la desaprobación y aprobación de la presidenta de parte de las mujeres a esta gestión, considerando las preguntas que posterior hacemos respecto a la situación económica en los hogares del país. La población, me adelanto un poco, dice que es mejor que el año pasado, solo un 3,7% económicamente, Fernando, a nivel nacional. Es igual al año pasado, 30,6%, es peor que el año pasado, 65,1%. Y en los niveles socioeconómicos, en el AB, 58,8% menciona que es peor, 62,3% en el nivel C, 69,6% en el D y en el E 68,7%. Es decir, en los niveles socioeconómicos menos pudientes, ¿no? Con mayores necesidades que podrían ser el D y el E, casi el 70% de la población considera que económicamente el 2024 ha sido un año peor que el año 2023. De acuerdo. Respecto de la desaprobación, ustedes dan datos que son interesantes. En Lima, la señora Boluarte cuenta ligeramente con un poco más de aprobación que en el interior. 5,5 en Lima contra 4,8 en el interior. Quisiera saber si tienen alguna hipótesis de por qué. Pero sobre todo, fuera de Lima, está clarísimo que en la sierra central y sur de nuestro país, la aprobación con la justa llega al 1,1. En el sur andino, la desaprobación es virtualmente unánime. 94,3 la desaprobación. Es una cosa seria. Hay una diferencia entre el sur andino y el resto del país. Mientras que en el oriente del Perú casi es el doble que a nivel nacional, no tanto como el doble, pero es 9,1. Quiero que nos dé una palabra sobre el sur y sobre el oriente peruano, es decir, la selva, después de un tiempo que nos permite escuchar a los anunciantes que hacen posible nuestros programas aquí en RPP. Adelante con los anunciantes y retomamos nuestra conversación con Omar Castro, gerente general de CPI. Las encuestas son radiografías que se hacen sobre el estado de la opinión pública. Como las radiografías pueden cambiar de mes en mes, pero hay ciertos patrones constantes y hay ciertos temas que deben ser destacados. Acá por lo pronto hemos establecido que el nivel de aprobación de la presidenta Boluarte es muy bajo y ha seguido descendiendo desde la última encuesta hecha por CPI el mes de agosto, hace 3 meses. Pese a que, entre tanto, esta encuesta recoge sin duda los efectos positivos de la realización de la cumbre de APEC que ha tenido lugar en Lima la semana pasada. Hemos establecido también que hay diferencias entre mujeres y hombres, puesto que las mujeres son más severas en la crítica de la señora Boluarte, lo cual quiere decir que no hay una identificación de género. No es porque es mujer que las mujeres tienden a respaldarla. Es correcto, sí, no, o sea, no hay una identificación. Y por otra parte, el tema regional es interesante, si bien en Lima la aprobación es un poco superior,
es paupérrima en la Sierra Centro y Sur, 1.1%, fuerte contraste con el 9.1% en el oriente, que es una naturalmente región menos poblada, pero en donde, según la encuesta, la percepción de la economía es menos grave que en el resto del país. El porcentaje de gente que creen que el año 24 no es peor que el 23 difiere claramente de las otras regiones del Perú, y es ahí en donde hay más aprobación de la señora Boluarte. ¿Qué podemos colegir de la convergencia de estos dos datos encuestados por usted? Me preguntaba sobre el tema de la desaprobación, que era menor en el oriente del país, y esto tiene que ver nuevamente, hay que analizarlo con las siguientes preguntas que hacemos en nuestra encuesta, con la situación económica de los hogares respecto al año anterior, que es el 2023, sobre ese año 2024 que estamos terminando. Y en el oriente del país, el 45% de la población señala que la situación económica es igual a la del año pasado. En menor número, el 51% declara que es peor, que está por muy abajo de la media, que es 65%. Entonces, hay un porqué, ¿no? En el oriente del país, aparentemente, la situación económica no es un elemento que castigue tan fuertemente como en el sur del país la gestión de la presidenta Dina Boluarte. A tu pregunta, Fernando, recuerda que siempre el sur del país ha sido más opositor, más contrario a la gestión de Dina Boluarte, por cómo ella, desde el momento en que asumió la presidencia, la forma, se cuestionó en el sur del país, y por eso la aprobación llega a 1.1, ¿no? Pero, ojo, lo que sí quiero resaltar acá respecto al tema de la aprobación, Fernando, es que donde sí vemos una caída respecto a nuestra última medición es en Lima. Porque en Lima, en nuestra última medición, la aprobación bajó de 9.3 ahora a estar 5.5, casi 4 puntos porcentuales. En el interior del país, menos. En el interior del país bajó de 5.8 a 4.8, solo un punto porcentual. Es en Lima un lugar, un espacio donde la presidenta tenía números de aprobación mayor o menos malos, por decirlo mejor, es donde se ha nivelado de alguna manera con el interior del país. Ojo con ese dato. Lima está ya yendo en una tendencia a pensar o a responder como responde el interior del país. De acuerdo. Hay otro tema que quería que abordáramos ahora. Las cifras que ustedes muestran sugieren que la consideración para determinar la opinión sobre la gestión de la señora Boluarte tienen que ver sobre todo con la situación económica. Es correcto. Pero hay el otro factor crucial, que es la delincuencia y la criminalidad. Y han hecho encuestas muy finas sobre el tema, en primer lugar, para mostrar que la percepción de la delincuencia es mayor, considerablemente mayor en Lima que en el interior del país. En Lima los que creen que hay mucha delincuencia superan el 58%, mientras que en el interior superan con ajustes el 40%. Estamos casi ante el 30% más gravemente percibido en Lima que en el interior. Es correcto, pero solo en el norte del país, en el norte hay una excepción en el interior del país. Sí, en el norte del país es un punto por ciento más que en Lima. Correcto, que en Lima. O sea, costa y sierra. Es cierto. Costa, sabemos Trujillo, sí, sabemos Piura, sabemos Tumbes, pero sierra estamos hablando desde La Libertad para arriba. Sí, entonces ese dato es importante mencionarlo, de que, claro, salvo el norte del país, Costa Sierra, el interior del país no considera que la percepción de delincuencia sea tan grande, ¿no? Mucha delincuencia. Ahí hemos hecho una pregunta en escala del 0 al 10, ¿no? Y cuando preguntamos por mucha delincuencia, siendo el nivel más alto, casi el 50% del país declara de que considera que hay una situación de mucha delincuencia. La mitad del país está considerando que hay mucha delincuencia. Y de ahí baja a una escala del 9%, de 8, 13.9, pero por encima del 5 estamos hablando prácticamente de más de un 87% de percepción de delincuencia alta en el país. Y una vez más, las mujeres perciben más gravemente el tema de la delincuencia de la misma manera que la gente de más edad.
porque la gente de más edad supera la percepción de la delincuencia el 50%, mientras que los más jóvenes, de 18 a 24, solo 29%. Aquí sí va de la mano con las cifras oficiales que también hemos revisado, donde sí, las mujeres son mayormente víctimas de los actos delincuenciales y las personas mayores también, ¿no? Claro. Sí, ahí va de la mano. Y lo mismo corresponde con los sectores sociales, porque el sector social que más percibe la delincuencia como una amenaza grave es el sector más alto, 53%, mientras que el sector E solo 35%. Pero aquí estamos hablando, escuchaba en la entrevista anterior con Eric Caso, el jefe de gabinete del Ministerio jefe de gabinete asesor del Ministerio del Interior, hablaba de unas cifras que ellos manejan internamente donde habla de reducción de la delincuencia, al menos de los actos delictivos, pero esta es percepción, como bien has dicho tú, cómo percibe la población. Y el AD es donde aparentemente debería existir más resguardo, seguridad privada y estas cosas, pero lo que desde hace mucho tiempo nosotros venimos identificando es que lo que ha cambiado mucho en los últimos años es la ferocidad con que se comete el acto delictivo. Y obviamente cuando el acto delictivo es mucho más feroz, más bulla hace, más miedo origina, ¿no? Más temor. Entonces hay una percepción muy grande a nivel nacional, sobre todo en Lima y en el norte del país, respecto a los actos delincuenciales. Y en el sector, los niveles socioeconómicos más altos, pues el temor es mucho más grande porque perciben pues, que son mucho más susceptibles, ¿no? O sea, salvo el sector E, el sector de más bajos recursos, en donde la percepción de la delincuencia es la más baja. Es la más baja, sí, es la más baja. Que todos los días oímos que en sectores populares ha avanzado el control de los extorsionadores sobre el conjunto de las pequeñas bodegas, los pequeños comercios y los mototaxistas. Sí, sería un elemento, una situación a investigar, Fernando, porque me atrevería a decir que quizás durante mucho tiempo ha sido un nivel socioeconómico, son zonas de la capital del país que no han estado debidamente resguardadas. Recordemos que la policía no se da abasto, por ejemplo, en el distrito más grande y más poblado del país, que es San Juan del Lurigancho, ¿no? Pero obviamente de todas maneras son cifras bastante altas a nivel nacional respecto a la percepción de los niveles de delincuencia. El tiempo corre y tengo dos temas que preguntarle todavía. Uno sobre la percepción de la policía y la confianza en ella. La confianza, mucha confianza, es muy baja, 6.5%. Mediana confianza, 56%, más de la mitad. Y nada de confianza, 35%. Hay una confianza todavía en la policía. No, yo me quiero quedar, como suelo decir, con el vaso medio lleno, ¿no? Mediana confianza que puede existir en la Policía Nacional es un elemento que nosotros ya lo hemos visto en anteriores encuestas, pero que hemos preguntado anteriormente a la población por qué considera que la Policía Nacional no cumple su trabajo, no tiene una adecuada lucha contra la inseguridad ciudadana, y la población mayoritariamente responde que es por la falta de recursos que tiene, no por una incapacidad propia o por un elemento de corrupción que puede existir mayoritariamente en la policía, sino por una falta de apoyo por parte del Ejecutivo, del sector, respecto a las necesidades de la policía para poder combatir con la delincuencia. Por eso es que la confianza, quizás algunos esperen que existe una desconfianza mayoritaria, amplia hacia la Policía Nacional del Perú. Y esos números nos reflejan que no es así. La población todavía confía en algo, en la policía mayoritaria. Respecto de confianza, ustedes en la última pregunta interrogan sobre las personalidades que podrían ser presidentes de la República en las próximas elecciones, y de lejos el que queda primero es Martín Vizcarra. Acá lo importante es que tenemos cerca de un 80% que no da ningún nombre, Fernando. Hay una cifra muy grande, ¿no? 80% que prefiere no dar un nombre, prefiere no decir ningún nombre, y esto es sin tarjetero, nosotros no ponemos nombre en la encuesta, simplemente preguntamos quién considera, podría salir cualquier nombre, y nos aparece Martín Vizcarra primero con un 3.7%, con un 6.3% en jóvenes de 18 a 24, una cifra que consideramos nosotros hoy alta, ¿no? Para el nivel de respuesta que estamos teniendo a nivel nacional. Hay un segmento joven que lo respalda bastante,
Podría tener un porqué, porque lo vemos tiktokeando en redes sociales constantemente. Bueno, después nos viene Keiko Fujimori con 2.9, Rafael López Aliaga con 1.8, Verónica Mendoza con 1.4, Hernando de Soto con 1.0, sigue Pedro Castillo, Pablo Alfonso López Chau, Francisco Sagasti, Johnny Lescano y Antauro Humala, entre los que de alguna manera tienen respuestas a considerar a nivel nacional, ¿no? O sea que los 10 que aparecen entre los primeros son personas ya establecidas en el elenco político estable, ¿no? Una conclusión de esto, de que todavía la población no define ningún candidato claramente. Esto demuestra un cansancio, un hartazgo, una desconfianza total en la clase política del país. Lo segundo es que no aparece ningún nombre, ¿no? Eso es cierto, no aparece ningún otro nombre o una persona que pueda aparecer y considerarse más adelante como el outsider, ¿no? Lo otro es algo que hemos analizado acá. Acá lo que se demuestra es que no existe un personaje en la clase política que enarbole la bandera de la oposición. Algo que le beneficia mucho a la presidenta y a la gestión es que no existe oposición, Fernando. O sea, no existe una oposición clara. Vamos a conversar sobre eso después. Una oposición clara que sea identificada por la población. Moción de censura contra el ministro de Minas que puede traer cola. En todo caso, Omar Castro, muchísimas gracias por su presencia, por aportarnos en primicia esta encuesta realizada hasta el miércoles pasado, es decir, 3 días después de la clausura de APEC, que da cuenta de las tendencias de la opinión pública respecto de la gestión política actual, de los eventuales candidatos a la presidencia del 26, la situación de la inseguridad ciudadana y la percepción de la opinión pública sobre APEC, su significado y los beneficios que pueda aportar. Regálame 10 segundos. Por favor. Importante decir de que preguntamos sobre la importancia de APEC a la población y un 53.6% considera que es muy importante, un 26.5% del país considera que es medianamente importante y solo un 7.5% considera que es nada importante. Para la población mayoritariamente el foro APEC realizado en el país ha sido muy importante. Por expectativa de empleo, de generación de empleo. Y mencionar que cuando preguntamos los porqués, sobre todo en nivel socioeconómico de los más pudientes, la expectativa de empleo casi llega al 10% del porqué. Eso es importante señalarlo porque es quizás un elemento que el Ejecutivo podría tener para poder tener una línea de acción sobre el cual trabajar en los próximos meses y poder mejorar los números, porque finalmente los números demuestran lo bien que puede estar haciendo la gestión. Muchas gracias, Omar Castro, por tu presencia acá y por aportarnos en primicia esta encuesta que ha auscultado el estado de la opinión pública hasta el miércoles pasado, es decir, después del fin de semana de clausura de APEC. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a ti, Fernando. Vamos a escuchar los anunciantes, los titulares de media hora y hablaremos sobre el tema de la minería en el Perú, particularmente después de la presentación de la ley MAPE y de la presentación del ministro de Energía y Minas ante el Congreso de la República. Lo haremos inmediatamente después de escuchar a los anunciantes de RPP.